Buenas tardes, amada Iglesia, Hogar del Espíritu Santo. Muy buenas tardes a todo hermano en la fe que nos esté viendo desde nuestra iglesia, ministerio, organización, denominación, institución. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión en donde vamos a estar otra vez de nuevo exaltando el nombre, la persona, la voz, el corazón, las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, con la ayuda en el compañerismo del Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Bienvenidos, amados hijitos nuestros, por supuesto detrás de cámara, nuestra amada pastora Sandri, sirviendo al Señor con una gran sonrisa en su bello rostro. Tenemos música de fondo, ustedes ya conocen. Tengo un té a mi derecha y como ustedes pueden ver, no estoy solo hoy. Estoy muy contento, con mucha expectativa en mi corazón, porque como podrán ver muchos de ustedes, que a mi izquierda está con nosotros mi papá, el maestro Albino Andregioni. Él es presidente y fundador de la iglesia, del ministerio Asociación Evangélica Centro de Acción Cristiano. Él nos va a saludar. Bueno, buenas tardes para todos y gracias Andrés por esta oportunidad. Para mí es un placer participar de este programa tan importante que funciona todos los fines de semana, que es la predicación del Evangelio a la iglesia y a toda persona que tiene oportunidad de escuchar. Es un placer para mí estar con Andrés, mi hijo, con Sandra, nuestra nuera, con mi esposa. Nos gozamos, nos alegramos, porque los dos hijos que el Señor nos ha dado, uno está en San Lorenzo y otro aquí, y los dos sirviendo al Señor, junto a su esposo, su familia, dedicados a la obra de Dios, y esto para nosotros es una tremenda recompensa y un gozo muy grande, y de paso un apoyo y un respaldo maravilloso. Así que los saludo en el nombre del Señor. Maravilloso. Amados, Hogar del Espíritu Santo, muchas gracias por amar al Espíritu Santo, muchas gracias por amar la palabra de Dios, muchas gracias por amarnos a nosotros, que somos la iglesia somos vos y somos yo. Gracias por amar la obra de Dios, gracias por amar el obrar de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por estar. Ahí comienzo a ver sus saludos para nosotros, para el maestro Albino. Veo algunos corazones a la derecha de la pantalla. Así que muchas gracias por estar siempre y acompañarnos. Como es mi santa costumbre, me encanta saber que en la vida, en la tierra, en la iglesia, yo no estoy solo, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Me encantan los hermanos en la fe que son ustedes. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar. Así que sin más demora, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a alistar nuestro corazón ahora mismo para oír el mensaje del Señor a nuestras vidas a través de su maestro Albino Andregioni, nuestro maestro. Gracias Andrés por esta oportunidad, y estamos viviendo un tiempo nuevo, diríamos, para la iglesia, un tiempo que nunca antes sucedió, y es un tiempo difícil, y esto está creando una hermandad en la obra de Dios muy importante con respecto a las necesidades de cada uno. Vemos que los pedidos de oración se cruzan. Oramos por fulano, oramos por mengano. Y qué importante que el Señor nos dejó la receta acerca de la oración. Dice la Biblia: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Quiere decir que no oramos así nomás. No oramos pensando en la persona enferma o necesitada, sino que también oramos pensando que estamos dando los pasos en obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre se cumple. Y hay mucha gente que es un poco adicta al pedido de oración. Repite vez tras vez, a veces por alguna cosa importante, a veces no tan importante, piden oración y piden oración, piden oración. Yo no sé si usted sabía, pero Jesús también pidió oración. En un momento dado, Jesús vio la enorme necesidad de la gente y vio que estaban las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. Estaban perdidos, y Jesús miraba lo que estaba pasando y comenzó a pedir a los discípulos
oración de esta manera. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que algo raro que el enemigo está poniendo a veces en los corazones sin que nos demos cuenta, y es que no oramos por obreros, no oramos por los perdidos. Más vale oramos entre nosotros y en buena hora. Qué bendiciones poder tener un hermano cerca, tener al pastor, tener obreros que pueden orar por nosotros. Es algo tan hermoso, tan lindo que Dios ha provisto. Sin embargo, de repente nos olvidamos que tenemos que orar por obreros. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Sin obreros no hay obra. Por eso Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando el Señor envía, no falla. Cuando el Señor envía, va a la persona con un plan, con un propósito bien definido para rescatar a las almas perdidas y de esa manera servir al Señor. Todos servimos al Señor de una o de otra manera, pero todos debemos apoyar la tremenda necesidad que hay de obreros. ¿Por qué hace falta obreros? Si ya tenemos. Pero el problema es que la necesidad es muy grande. Jesús dijo: la mies es mucha. Hay una enorme necesidad a nuestro alrededor y la necesidad de obreros. Yo recuerdo en nuestra vida familiar como persona, éramos muy jóvenes con mi esposa, apenas un año de casado, y ya comenzamos a sentir esa necesidad y comenzamos a darnos cuenta que el Señor había puesto un llamado en nuestro corazón para servirle. No sabíamos en qué íbamos a servir, pero queríamos servirle. Había algo en el corazón que era el deseo de servir, no importa, y al comienzo hicimos de todo, hasta que el Señor nos encaminó y pudimos ir y viajar, abrir obras, predicar el Evangelio, ganando las almas perdidas. La necesidad sigue siendo igual como en el tiempo de Jesús. Y hoy más que nunca, porque nos espera un desafío muy importante en la obra de Dios, y debemos rogar a Dios por los obreros que tenemos y también por otros. ¿Por qué? Porque esos obreros son enviados, dice, como ovejas en medio de lobos. Quiere decir que tienen que ser personas fuertes, personas llamadas por Dios, personas que son conscientes que no es tan fácil el asunto y que tienen que ir a rescatar a los perdidos. ¿Dónde están los perdidos? En las garras del diablo. Y hay que vencer al enemigo y vencer a los lobos y vencer a todo impedimento para que podamos servir al Señor. Me interesa mucho cómo el Señor llamó a sus discípulos y les dio autoridad. Les dio autoridad. No se puede predicar el Evangelio sin autoridad. Y esa autoridad viene de Dios. La autoridad ganada por Cristo en la cruz del Calvario, contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y los manda, dice, a que echasen fuera demonios y a que sanasen a los enfermos y los que tenían toda dolencia. Y aparece el nombre de los 12 apóstoles enviados por el Señor. Luego en el capítulo 10 de San Lucas aparece también Jesús enseñando que había necesidad de orar por obreros, y manda a 70. Primero eran 12, y luego 70 obreros. Eran personas voluntarias que deseaban servir al Señor, y el Señor los envió de 2 en 2 y les dio autoridad para sanar enfermos, para predicar y llevar el reino de Dios a los lugares donde iban. De manera que la misión de un obrero del Señor es importantísima, más en este tiempo. No hay sustituto para un obrero, no hay sustituto para un predicador llamado por Dios a la obra, porque es lo único que Dios puede usar para ganar las almas perdidas y para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que Dios nos bendiga, que en esta pandemia y este tiempo que estamos un poco a solas, podamos reflexionar y pensar: Señor, ¿tengo yo todavía una misión?
¿Puedes tú usarme todavía, Señor? ¿Hay una obra para mí? Cada hijo de Dios y cada obrero debe preguntarse, ¿hay una misión para mí? Y que podamos entregarnos por completo en las manos del Señor, y el Espíritu Santo y la unción poderosa vendrá sobre nuestras vidas para cumplir esa misión y ese ministerio tan importante. Hay una necesidad alrededor del mundo y es el pedido que hizo el Señor. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Que Dios les bendiga en este día. Es un honor, es una bendición muy grande poder responder al Señor a ese llamado, y de esa manera el Señor nos honra de tal manera que responde a nuestras oraciones y también responde y tenemos resultado de la predicación de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga en esta tarde a cada uno de los hijos de Dios y obreros del Señor que están escuchando, para que sepa que hay una misión importante por delante para tu vida. Él no te ha olvidado, no te ha dejado de lado. Él está listo para usarte y para bendecirte en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora le voy a pedir al maestro Albino que ore por nosotros, tocante esta palabra. Por favor, ora por nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por estar en este lugar y en este programa. Gracias por la oportunidad de proclamar tu palabra, tu evangelio poderoso, la palabra viviente. Gracias, Señor, por la unción del Espíritu Santo para servirte, Señor. Te ruego por cada oyente, cada persona que está escuchando, que tú, Señor, puedas hacer una obra grande y poderosa en su vida, utilizándolo como un instrumento, como un ministro tuyo, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice este programa, que pueda trascender de tal manera que cientos y miles de personas puedan oír tu palabra semana tras semana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro por el pastor de la iglesia, la pastora del Centro de Acción Cristiano, Hogar del Espíritu Santo, y por todos sus miembros, por todos sus obreros y colaboradores. Que el Espíritu Santo haga una obra completa y poderosa en ese lugar, para la gloria de tu nombre. Amén, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, papá. Gracias por predicar la palabra de Dios, por ministrarnos, por orar por nosotros. Así que yo les había dicho a la iglesia que teníamos una sorpresa. Así que la sorpresa es que ahora, con la ayuda del Señor, vamos a tener una charla del corazón al corazón. Así que vamos a dejar de mirar a la cámara y vamos a mirarnos nosotros, Padre, Hijo y consiervo, y vamos a tener una pequeña charla acerca del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Así que, yo quería hacerte unas preguntas. Bueno, la idea es una charla de corazón a corazón. Digo charla de corazón a corazón porque me gusta cuando nombraste parte de tu ministerio un mensaje al corazón. Entonces me encantó charla de corazón a corazón. Quería hacerte unas preguntas para que la audiencia y yo también, por supuesto, te conozcamos un poco más, un poco mejor. El ministro, el líder, es un hombre de piel, carne, sangre y huesos, y uno quiere conocer tu corazón, el cómo sos, el quién sos. Así que yo quería hacerte unas preguntas y vos responderlo con tu corazón, naturalmente, espontáneamente, y vamos a glorificar a Cristo de esta forma. Así que lo que yo quería preguntarte de corazón a corazón, quería saber quién es el Espíritu Santo para vos. ¿Quién es Él en tu vida? Es una pregunta importante. El Espíritu Santo estuvo sobre Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, Él dijo: voy a enviarles el Consolador, la promesa de mi Padre. Y de ese momento el Espíritu Santo descendió sobre los 120 y luego quedó en la tierra. Y yo recuerdo, era muy niño todavía, 9 años, 10 años, y había un fervor en la iglesia acerca del bautismo en el Espíritu Santo.
Y yo como niño, todo niño con todo el corazón, oraba y lloraba y quería, hasta que el Espíritu Santo vino sobre mi vida y la manifestación fue con lenguas, que por supuesto un chico de 9 años no entendía mucho, pero una cosa muy significativa sucedió. Cuando regresamos después a mi casa, le dije a mi mamá, tengo ganas de orar. Por primera vez en la vida, un chico de 9 años que tenga ganas de orar es un poquito raro, ¿no? Y allí después me di cuenta que el Espíritu Santo comenzaba a actuar y servir, digamos, como... El Espíritu Santo para mí es como el distribuidor de toda la obra que Cristo hizo en la tierra. Todas las bendiciones, todo lo que el Señor ha hecho. El Señor ha logrado un gran almacén lleno de todo, pero el distribuidor y el administrador es el Espíritu Santo. De manera que tenemos que hacernos amigos del Espíritu Santo. En mi vida he clamado al Señor muchas veces y el Espíritu Santo me ha auxiliado en forma muy inesperada. A veces una inquietud por algo y de repente aparece la palabra. De noche o de día, andando, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. No siempre lo reconocemos, ese es uno de los problemas. En la tradición a veces creíamos que el Espíritu Santo estaba en la iglesia nomás, pero también estaba en la casa y también estaba en donde andemos. Entonces hoy sucede que hemos aprendido que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Y eso es lo importante, ¿no? Y Él está ahí y la Biblia habla que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo, que en definitiva es el Espíritu Santo mismo. Es el que responde al Señor, al Padre y al Hijo. Jesús, por ejemplo, dijo que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará conocer todas las cosas que habrán de venir y los guiará a toda verdad. Quiere decir que la misión del Espíritu Santo está ligado al conocimiento de la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, entramos a conocer al Espíritu Santo, la función. El Espíritu Santo no se manifiesta como persona, digamos, como tal, pero sí se manifiesta por las obras, por lo que Él hace y por los símbolos, ¿no? El símbolo de la paloma, el aceite, etcétera, etcétera. Así que una de las cosas importantes es abrirnos al Espíritu Santo para que Él nos revele su palabra, mayormente los predicadores. Para mí ha sido un auxilio muy grande de llegar de repente al púlpito y decir, Señor, ¿qué predico en este día? Y en ese momento, al abrir mi boca, el Espíritu Santo comienza a dar palabra, y palabra, y palabra, que hasta uno mismo se queda asombrado. Sin el Espíritu Santo no hay posibilidad de servir al Señor. Y lo lindo es que el Espíritu Santo está a disposición, porque el Señor dijo, recibiréis poder. O sea que el Espíritu Santo ya fue otorgado. Ahora está en nosotros recibirlo, ¿no? Y recibirlo y también atenderlo, porque el Espíritu Santo es una persona que necesita atención. Qué lindo es cuando uno puede decir al Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón. Estoy feliz que estás conmigo, Señor, porque con el Espíritu Santo trae el amor del Padre y la gracia de Jesucristo y la derrama sobre nosotros. Así que sin el Espíritu Santo no hay posibilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Conmovedor, se nota la comunión que tenés con Él, se te nota en la mirada, en los ojos. Qué fuerte lo que acabas de decir. Qué enseñanza diste. Y hablando de enseñanza, maestro Albino, papá, a lo largo de los años que yo te escuché en tu ministerio, en la iglesia, y hablando con otros feligreses tuyos, lo que siempre me dijeron es, y discutimos y debatimos sobre vos, ellos me decían, ese hombre es un maestro, ese hombre, su fuerte es enseñar la palabra de Dios. Y entonces nosotros, con Sandri y con algunos chicos de la iglesia, notamos
que tenés pasión cuando vos enseñás la palabra de Dios. Y viste lo que son las almas a un evangelista, lo que significa, lo que es a un profeta la profecía, un ejemplo, la oveja el pastor, pero el ministerio magistral, el ministerio de maestro, tiene algo único con este libro. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué significa la Biblia en tu vida? Desde que yo era un niño y yo te iba a ver a la oficina de allá, siempre te vi con una Biblia bien grande abierta y trazado con lapicera en aquellos lugares donde vos sentiste y viste que Dios te habló. Y eso a mí me llevó a leerla también, porque me enseñaste eso con el ejemplo, yo al verte. Yo entraba a tu oficina sin pedir permiso, porque eras mi papá, y vos estabas ocupado leyendo, y leías con la mirada, me acuerdo, y estaba escrito y escribías en papelitos como yo ahora, cuando vos veías que Dios te hablaba. Yo quiero preguntarte, porque yo tengo la seguridad que vos sos un maestro. ¿Qué es la Biblia para vos? ¿Qué significa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué es? Háblame de eso. ¿Qué es? La Biblia es el alimento, es el pan del cielo, palabra de Dios. Y mientras más comemos de la palabra, más se fortalece nuestro espíritu, porque vivimos, dicho sea de paso, vivimos en un tiempo difícil, porque de repente llega a nuestra mente un montón de cosas, muchas mentiras, muchas cosas de este mundo. ¿Y cómo limpiar eso? ¿Cómo? Justamente un versículo que es muy conocido: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la medida que conocemos la palabra de Dios, en esa medida conocemos más a Dios y nos libramos de los pensamientos negativos, de los pensamientos del mundo, y es como una especie de lavado, digamos, por medio de la palabra de Dios. Nuestro espíritu se alimenta solo de la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, yo he estado practicando siempre leer la Biblia, pero en los últimos años he visto una necesidad muy imperiosa, de manera que no paso un día sin leer 5, 6, 7 capítulos de la Biblia. Todos los días, todas las mañanas, leyendo la palabra de Dios y mirando justamente la parte que el Señor nos revela. Y eso para nosotros se transforma en algo tan tremendo, porque ahí están las promesas de Dios. ¿Qué prometió Dios para mí? Está ahí escrito. Ahí nos enseña que Cristo llevó nuestros pecados, nos llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Ahí el Señor nos explica que la maldición que pesaba sobre nosotros la cargó Jesucristo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo eso lo aprendemos de la palabra de Dios. Por eso es que el despertar de maestro ha sucedido en los últimos años. No, yo siempre he tenido el ministerio pastoral mientras lo practiqué, y ahora lo practico, pero con otros pastores que ayudan. Pero mientras practiqué el ministerio pastoral, Dios me ayudó y me dio mucha sabiduría, capacidad para, bueno, hasta donde podía, digamos. Pero luego, como apóstol, el Señor también me mostró cuánta necesidad tienen los pastores de ser ayudados con la palabra de Dios. Y luego yo podía denominarme un apóstol maestro, porque es verdad, en los últimos años el Señor me inclinó a estudiar la Biblia y a enseñarla en forma, ¿cómo se dice? Exponer las Sagradas Escrituras. Y si el hombre tiene alguna necesidad hoy, es de oír palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está en cualquiera, está en aquellos que el Señor ha llamado. Están aquellos que el Espíritu Santo los capacita, les da ministerio. Ser maestro no es un antojo, es un ministerio dado por Dios. Ser apóstol, ser pastor, ser un evangelista,
es el ministerio escaso, digamos, es dado por Dios. No lo da ninguna institución, no lo da ninguna credencial, por más que estudie años y años. No, lo da el Espíritu Santo. Son ministerios del Espíritu Santo. Así que yo en este momento me siento muy cómodo porque tengo en mi mano nada menos que 66 libros. Tengo una biblioteca para poder estudiar la palabra de Dios y mi deleite está ahí, en estudiar la palabra. Quizás tendría que haberlo hecho mucho antes, pero bueno, en los últimos tiempos el Señor me abrió los ojos y es importante dedicar tiempo a la palabra de Dios. Muchos errores cometemos, muchas cosas por falta de conocimiento. Entonces Dios nos ha dejado 66 libros. Este libro fue el libro más combatido. El diablo quiso destruir la Biblia vez tras vez, en muchas oportunidades. Sin embargo, no ha podido. El Señor ha velado sobre su palabra para que la tengamos hasta nuestros días, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que estoy agradecido, feliz, contento, sirviendo al Señor y preparando otros obreros, que eso es lo importante. El ministerio de uno se multiplica en otros, y ese es el deseo en los últimos años con mi esposa: preparar obreros, ponerlos a servir, ponerlos a predicar, a ganar almas para Cristo. Así que tenemos la universidad, tenemos acá el libro de los libros, la palabra de Dios, donde instruirnos. Y hay muchos libros. Yo tengo una biblioteca, y vos conocés, sí. Hay muchos libros, pero uno lo lee una vez y bueno, ya está. Pero acá uno puede leer una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y el Espíritu Santo lo hace vivo, lo hace real, y eso nos llena de fuerza y nos llena de autoridad. La autoridad viene cuando podemos decir: escrito está. Aleluya. Así Aleluya. Dijo el Señor. Sí. Amén. Gloria a Dios. Esto se está poniendo más glorioso. Me encanta. Y qué bueno, cuando vos hablabas acerca de enseñar la palabra de Dios, hablaste de que ahora estás entrenando, adiestrando ministros, líderes. Contanos un poquito acerca de esto de la escuela de ministerio, porque Sandri y yo te seguimos, nuestra iglesia te sigue en los comentarios. Háblanos, ¿qué es esto de escuela de ministerio, por favor? Bueno, en realidad esta escuela online para mí es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, que yo me paraba delante de los alumnos y ahí podía enseñar. Pero ahora, a través de estos medios, estamos inaugurando la escuela de ministerio. En primer lugar, la habíamos hecho solamente para 7 obreros, o sea, 14 con sus esposas, que son los que atienden los 7 cultos ahí en Coliqueo 2151. Era dedicado a ellos, pero después, como no pudimos enganchar bien con la foto y todo ahí, volvimos a Facebook. La escuela de ministerio para mí ha sido muy tremenda. Desde muy joven conocí a Morris Cerulo. Morris Cerulo era un evangelista, como evangelista, un maestro tremendo, de una autoridad tremenda, y de ahí nació esa palabra escuela de ministerio, porque en realidad uno prepara ministros, y he visto la obra de Dios en una forma muy fuerte con este hombre, Morris Cerulo. Yo recuerdo que ahí en Rosario, allá por la década del 70, él tuvo una escuela de ministerio, y en la enseñanza que dio desafió a todos a ir y a hacer lo mismo, o sea, lo mismo que él estaba haciendo ahí, porque tenía la escuela de día y de noche la campaña, y en la campaña había multitudes y había sanidades, milagros de todo tipo, y él desafiaba de una forma: vaya, dice, y lleve este volante, y lleve este afiche, y predique y sirva. Y bueno, en esos tiempos nosotros nos enviaron a San Lorenzo, y yo me llevé el mismo letrero que habíamos tenido ahí en la campaña de Morris Cerulo. Me llevé el mismo letrero que decía: Cristo es la respuesta. Y nos desafiamos y con todo temor, con todo temblor, nos pusimos en un estadio y ahí predicamos el Evangelio, y a la semana había más de 3.000 personas. Ahí comenzó la obra, comenzó la iglesia, y que sigue hasta el día de hoy.
Y eso me dijo algo, me enseñó algo importante, que un maestro no solamente da palabras, sino que inspira. El espíritu del maestro se traslada también a la persona para inspirarlo, ¿no? Para hacer la inspiración. Pablo decía, hacé todo, y Timoteo hacía los pasos que Pablo le enseñaba. O sea que los discípulos de uno, los discípulos tuyos, van siguiendo tus pasos. Y eso es importantísimo, es lo que Jesús hizo con los 12. Jesús, cuando vio que los discípulos vieron cómo Jesús actuaba y todo, ahora vayan de 2 en 2, y sanen enfermos, y hagan esto, y hagan lo otro. A mí se me prendió esa palabra y ese mensaje de Maurice Cerulo, y digo, bueno, voy a hacerlo completo. Voy a hacer campaña, pero también voy a hacer una escuela de ministerio. Y bueno, el Señor sabe que no soy muy diestro, pero nos ayudó enormemente, que pudimos ayudar y formar muchísimos obreros. Yo tengo una pena en el corazón, y no sé cómo decirlo, pero cuando veo que hay iglesias que no pueden formar obreros, queda el pastor solito años y años y no puede formar obreros. Esa es una falta. Yo creo que el mensaje que yo di hoy es que rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. El que no tiene obrero, pastor que no tenga obrero, debe pedir al Señor. Y el Señor le va a dar gracia y le va a dar sabiduría, porque preparar obreros no es cosa fácil. Se requiere de mucha paciencia, de mucha, uno sabe, ¿no? Entonces, tenemos en nuestras manos las posibilidades tremendas de, a través de la palabra de Dios, abrir este libro sin temor. Los pastores no tienen que tener temor de decir, yo no tengo credenciales, no fui al instituto, no sé nada. Nunca un pastor debe pararse y decir no sé nada. Eso me acuerdo que se acostumbraba decir antes. No, Señor, tiene el libro de los libros, la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo. Hable a sus obreros, prepare sus obreros con toda autoridad, con toda gracia, y Dios le va a ayudar y va a levantar muchos obreros para la gloria de Dios. Fantástico. Déjame decirte que en la Escuela de Ministerio Online te está yendo muy bien, porque nosotros te escuchamos, Andri, la iglesia nuestra te sigue, y estás hablando acerca de 1 Timoteo, sí. Las palabras de Pablo a Timoteo. Esta noche o esta madrugada lo estábamos oyendo, mira, tomamos un café caliente, y se nota que Dios te dio revelación y luz, y estás fluyendo y te está yendo muy bien. Así que dale para adelante ahí, no aflojes por nadie, por nadie. Sin duda, vamos a continuar, claro. Porque está muy bueno, está funcionando, está dando frutos, así que dale nomás. Yo me acuerdo que en el año 97, creo, 1997, vos viajaste a Uruguay a verlo a Maurice Cerulo, y vos trajiste los videos de él. Y yo los vi un par de veces y bueno, a través tuyo pude conocer este gran hombre de Dios, y me llamó mucho la atención los milagros que Dios hacía a través de él, o la autoridad, la unción que él tenía. Pero yo sé que vos serviste al Señor junto a un gran evangelista también, Aderki Tebegioni. ¿Qué fue para vos? ¿Qué dejó en vos? ¿Qué puedes decirme sobre él? Bueno, en primer lugar se trata de mi hermano. Sí. Aderki, teníamos muchas cosas en común, aún éramos hermanos, pero a veces entre hermanos no hay muchas cosas. Pero con él congeniábamos mucho porque él era un hombre muy generoso. Un hombre muy abierto, muy afectivo, que amaba realmente al Señor. Eso aprendí de él. Lo acompañé 3 años, hicimos campaña por casi todo el país, en muchísimas provincias, y campañas exitosas, de mucha bendición. Y una de las características que él tenía como evangelista, como predicador, es que él se dedicaba 100% a su ministerio. Él iba a una ciudad, por ejemplo, para hacer una campaña, no andaba paseando por ahí, conociendo. No, él se metía ahí en su pieza y ahí oraba al Señor, ahí intercedía en la presencia de Dios, y luego salía, y yo como coordinador le preparaba todo, preparaba las reuniones, cantaba los coritos, sacaba la foto, vendía libros, hacía de todo. Pero
lo importante es que aprendí con él algo muy que realmente me hacía falta, y era cómo él tenía claro que tenía que luchar con los demonios. Tenía que echar fuera a los demonios. No andaba con vuelta de hoja. No les tenía lástima ni les tenía compasión, sino que fuera, y mucha gente se liberó. Mucha gente fue libertada de demonios. Personas que venían, caían ahí por tierra, se revolcaban y ahí inmediatamente de encima, echando fuera el demonio y levantándose la persona libre completamente. Y esa es una de las partes que aprendí. La otra parte, que era un viajero incansable. Un viajero incansable. Él tenía en su mente todo el plan, casi de un año, pero por lo menos de un mes ya sabía, del 3 al 7 estamos en tal lugar, del 8 al 12 en tal lugar. Y a mí al comienzo me volvía loco, porque digo, ¿para qué voy a anotar? De manera que estaba tan enchufado en su ministerio, y eso me ayudó muchísimo, ¿no? La otra cosa que aprendí con mi hermano es no hacer acepción de iglesia, porque yo había pertenecido siempre a la Asamblea de Dios y creía que era la única iglesia de la tierra. Creí que no había realmente. Y bueno, de cualquier manera aprendí mucho en esa iglesia. Ahí tuve la base, digamos. Pero luego con mi hermano viajamos por todas las provincias y yo tenía que visitar las iglesias. Iglesia menonita, iglesia adventista, iglesia hermanos libres, bautista, pentecostales, todas sin excepción. Y el Señor me abrió los ojos y empecé a ver pastores tremendos. Yo creía que el único pastor era el mío, pero encontré que había 3 pastores tremendos. Y también comencé a ver iglesias grandes. Uno cree que la única iglesia grande es la de uno. No. Y el Señor me abrió los ojos de tal manera que me liberé de algo que yo lo noto ahora en muchos hermanos. Me liberé del lazo de la denominación. Es increíble el lazo que se forma por medio de la denominación, ¿no? Yo veo muchos pastores, muchos predicadores, obreros, que podrían ser brillantes, pero están ahí alrededor. No pueden zafar, no pueden romper el límite. Y bueno, en cierta manera el Señor me libró de ese lazo, y entonces uno tiene la mente más abierta y puede ver las cosas en diferente manera. Lo cierto es que a la pregunta tuya, Adel, que tuvo por más de 50 años reconocido a nivel nacional e internacional, viajó más de 20 países predicando el Evangelio, llevando el mensaje de Jesucristo. Y cuando estuvimos con vos en el velorio que él partió, yo miraba y decía, Señor, ese manto, ¿sobre quién va a caer? ¿No? Así que bueno, Señor, si lo quiere poner sobre mí, en buena hora. Bienvenido sea. Así que todo lo que aprendí con él en los viajes, en las campañas, en el servicio al Señor, luego lo puse en práctica hasta el día de hoy, y es de tremenda bendición. Cuán valioso es un obrero, cuán valioso es un hombre de Dios, cuán valioso es una persona a la cual vos le podés tener confianza, ¿no? Que fue el caso con él. Él tenía 100% confianza, porque aparte de ser un siervo de Dios, era mi hermano, y aparte de ser mi hermano, era un hombre de Dios. Eso es lo más valioso. Así que doy gracias a Dios por el ejemplo y el tiempo ocupado con él. Yo después salí de ser coordinador, porque en una conferencia que tuvimos, vino un evangelista, y un hombre muy conocido, también un hombre de Dios, y resulta que mi hermano estaba embalado conmigo para continuar, y yo estaba medio perplejo, no sabía bien qué iba a hacer, y viene este evangelista y profetiza, no lo va a tener mucho tiempo. Le dijo a mi hermano, no lo va a tener mucho tiempo, se va a ir. Y bueno, era lo que Dios estaba planeando cuando vinimos acá al Gran Buenos Aires y fundamos el Centro de Acción Cristiana. Hablando de ello, ¿cómo fue la fundación de...? Buena pregunta.
A grandes rasgos, no Sí, puedo, sí. no puedo decir detalles, Sí, pero sí. llegamos aquí al Gran Buenos Aires Sí. con la valija y Cristina y no teníamos dónde vivir, no teníamos nada y por la mente pasaban varias opciones de volver otra vez a la iglesia donde estábamos, esto, el otro. Entonces dijimos, bueno Señor, si tú haces algo fuera de lo común, digamos, entonces vamos a tomarlo como una prueba que tenemos que fundar esta obra, Centro de Acción Cristiano. El Centro de Acción Cristiano apareció como con la palabra acción, ¿no? Primero apareció la palabra acción. ¿Y qué podemos encontrar? Y bueno, apareció la palabra Centro de Acción Cristiano. No teníamos dónde ir, no teníamos nada. Un pastor amigo nos invitó a hacer una campaña y ahí fue el comienzo, digamos, ¿no? Y luego teníamos un autito, lo vendimos, compramos una carpa, la famosa carpita Argentina para Cristo. Y ahí comenzamos a ponerla en diferentes barrios de Moreno. Yo quería empezar en San Miguel, pero no se dio en San Miguel. La pusimos en un lugar y los vecinos me corrieron. No queremos que esté acá, bueno, listo. E hice como el Señor, ¿viste? Se fue a la otra aldea. Y nos fuimos a Moreno y en la casa de la familia Jerez, Pedro Jerez, ellos nos abrieron el corazón, nos abrieron su casa y ese fue el puntapié, digamos, ¿no? Y la carpita fue puesta en diferentes lugares. Y luego la pusimos donde está el templo ahora, ahí en Barrio 2000, y la idea era hacer una campaña de una semana, como toda campaña. Bueno, la cuestión que empezamos la semana y me llamó la atención el entusiasmo, no solamente de los hermanos, porque eran poquitos, pero de la gente. Los vecinos, las personas colaboraban, ayudaban para hacer la plataforma, todo. Y yo digo, algo está pasando acá, porque esto no es normal. Y invitamos al hermano Bravo, predicador, y él estuvo 4 días. Y en 4 días Dios hizo una obra tremenda. Se despertó la fe de este hermano se expandió y el Espíritu Santo empezó a obrar y gente, seguimos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, mirá, 1 año entero predicando en ese lugar, luego compramos el terreno y edificamos el templo en el mismo lugar donde el Señor nos mostró esa apertura. Y fue algo glorioso, fue algo tremendo. Muchos predicadores vinieron a colaborar, a ayudar, y resulta que algunos predicaban de una manera, otros de otra, ¿no? Ahí fue en la década del 80, donde el Espíritu Santo obraba, la gente se caía, esto y el otro, y fue algo glorioso. Y yo empecé a enseñarle un poquito a los hermanos para que colaboraran, para que la gente no se golpeara, no se cayera, y invitamos a un predicador. Él vino y dijo, no toque la gente. Déjela, porque si el Espíritu Santo lo voltea, lo va a cuidar que no se golpee. Una cosa increíble. Bueno, está bien, le dimos libertad. La cuestión que el Señor fue obrando. Una sola noche se convirtieron 74 personas. Una noche. Contado. Y bueno, de ahí se expandió la obra, empezamos a tener reuniones caseras, escuela dominical, esto y el otro, empezamos a preparar obreros, y bueno, ahí comenzó todo, y el Señor salvó personas como la familia Río, que habían venido de Salta, y ellos querían volver, llevar el Evangelio allá, qué sé yo cuánto, y bueno, así ellos viajaron, se instalaron allá, y otros en otro lugar, y así se fue expandiendo poco a poco el Centro de Acción Cristiana. Aleluya. Amados oyentes, por favor, anoten en sus cuadernos Argentina para Cristo. Anótenlo, por favor. Anótenlo. ¿Cuál es el libro favorito para vos de la Biblia? ¿Cuál es el libro favorito? Y bueno, mira, son varios, ¿no? Pero hay libros como el libro de Romanos, un libro riquísimo, donde uno aprendió muchas cosas. Después están los salmos, son oraciones de David, que de hecho aprendí unos cuantos de memoria. Sí, eso lo sé porque te escucho. Claro, y eso para mí ha sido una bendición porque he tenido que repetir salmos
palabras como Isaías 53, donde habla del Señor, quien ha creído nuestro anuncio, ¿no? Sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. ¿Algún libro favorito, algún libro cristiano para recomendarnos? ¿O algún autor para leer? ¿Puedo mencionar cualquiera? Claro que sí. Yo he leído todos los libros traducidos del pastor Cho. Sí. Y ahí habla del crecimiento de la iglesia. Y ahí ese hombre derrama su vida, su corazón, su alma, el precio, el costo, lo que le costó lograr esa iglesia famosa, ¿no? Entonces él llega a la conclusión y dice, para mí eso no es nada. Mi mayor preocupación es la comunión con Dios. Oh. Qué fabuloso. David Paul Chongi Cho, pastor en Corea del Sur, en Seúl, numéricamente la iglesia más grande del mundo, así que, amados Hogar de Espíritu Santo, tomen nota de este libro, de este autor que escribió muchos libros traducidos al español. Yo leí los que leyó mi papá y son totalmente recomendables, bíblicos, cristocéntricos. Yo recuerdo que lo fuiste a ver a Chile. Claro, primero acá en el Luna Park. Ah, eso no sabía. Estuvo 4 años antes. Y luego a Chile. En Chile se armó un grupo de pastores que viajaban en avión, y yo, como nunca había viajado en avión, aprovecho y me fui. Un hombre tremendo, porque resulta que, claro, lo vimos en el púlpito, allá en la plataforma, lo vimos lejos, pero dio la casualidad que nos encontramos en el aeropuerto. Y ahí nos abrazamos, sacamos fotos, fue una cosa tremenda. Un hombre humilde, porque podía haber dicho, dejen de molestar. No, el tipo se ofreció ahí con nosotros. Vinieron de Argentina, dice, de Argentina vinieron para escuchar. Dice, estaba admirado el hombre. Así que un hombrazo de Dios, un siervo de Dios. Después no sé lo que pasó, después ya el hombre entregó la iglesia y ya tiene una edad avanzada, de manera que me ha dejado un ejemplo muy, muy importante. Así que después otros libros también me han inspirado mucho, pero el que más me enganchó fue ese. ¿Qué te voy a decir, Pa? Me acuerdo que vos me contabas que Morris Ludo también abrazaba a los pastores, que te miraba y te llamó una vuelta y te dio un abrazo. Sí. Eso me hace acordar cuando yo abracé a Cici Ávila, ¿te acordás? Cuando era adolescente. Claro, sí. Claro, porque uno al ver una persona tan grande, ¿no? Le parece imposible. ¿Quién me va a dar un abrazo? Justamente a mí. Sin embargo, y bueno, ahí se demuestran los hombres de Dios. Son humildes, mansos, tranquilos, serenos. Los que no son muy genuinos son los orgullosos, son los soberbios. Pero los que son hombres de Dios, mujeres de Dios, son humildes. Y eso es lo que los corona de bendición y de éxito. La humildad pasa por el corazón de cada persona. Por ejemplo, el caso de Pastor Cho, una iglesia con casi 1 millón de miembros, podía vivir como un rey y tener autos de los más caros. Sin embargo, el hombre se mantiene en la sencillez, cómodo con todo lo necesario, pero no haciendo ostentación. Los que hacen ostentación no
no queda mucho resultado favorable. Así que Dios nos ayude, Andrés, como pastor, siervo de Dios, a mantenernos humildes delante de Dios en primer lugar. Y también con aquel que es humilde, con aquel que tiene sentido de inferioridad, con aquel que es un poco retraído, poder acercarnos, poder, bueno, ahora no se puede abrazar, pero espero que llegue el tiempo. Claro que sí. ¿Qué le recomendarías a un joven, a un hombre que recién comienza su comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué le supone que te está escuchando un joven que recibió el bautismo de fuego, comienza a hablar en lenguas y está emocionado, está excitado, está fascinado? ¿Qué le recomendarías para él después de esa experiencia? ¿Qué le dirías? Que se mantenga humilde y que preste atención a las enseñanzas en este caso del pastor, ¿no? O de la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo obra en una persona, de repente el diablo lo tienta y le hace creer que ya es grande, que ya no necesita el consejo de fulano, de mengano. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Mientras más el Espíritu Santo te llena, más el joven mayormente tiene que inclinarse a estar atento a la palabra de Dios y ser obediente, porque esos son los pasos que se deben dar para que un día Dios te utilice, para que no se frustre esa unción que está recibiendo. Muchos yo he conocido jóvenes que han comenzado llenos del Espíritu Santo con un fervor tremendo, pero luego le entra el orgullo. No, que si ya lo escuché, ya lo escuché la otra vez y sale mal. Los resultados finales son malos. Entonces qué lindo es poder ir paso a paso como joven, preparándose para un obrero, un siervo de Dios. La materia prima ya la tiene, que es el Espíritu Santo, que es la unción, pero luego tiene que dar los pasos. Vos fíjate cuántas personas estuvieron cerca de hombres de Dios y fueron luego utilizados igual o más. El caso de Eliseo. Eliseo, 10 años al lado de Elías, y él aprendió muchas cosas y no se iba de Elías de tal manera que anhelaba la bendición, y eso es muy saludable, ¿no? Y luego Timoteo y Pablo, Timoteo estaba siempre con su oído atento a lo que Pablo le enseñaba para dar los pasos. Timoteo era lleno del Espíritu Santo, porque Pablo dice, me acuerdo de tus lágrimas. O sea que Timoteo era medio llorón, pero era por la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Pero Timoteo se mantuvo fiel. Tan es así que Pablo dijo, a ninguno tengo como él, dice, que sinceramente sigue a Cristo, sinceramente sirve en la obra de Dios. Es muy peligroso que un joven se corte solo, aunque sea lleno del Espíritu Santo, aunque tenga la unción. No es conveniente. Y estar atento a lo que el pastor enseña, y también no aislarse del grupo. No aislarse del grupo de obreros. Vos acordate que Jesús le llamó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar a los 12 juntos. A veces puede que pase. ¿Qué revelación esa? A los 12. Claro, claro. Es glorioso. Ahí está el asunto, porque de repente eso tiene una función. No es un antojo del Señor que vayan los 12, sino que unos con otros se iban enseñando, se iban corrigiendo, se iban afilando. Y el Señor corregía los desbordes, pero entre ellos iban aprendiendo. Y eso es muy bueno, muy saludable, que entre obreros haya esa confianza, ¿no es cierto?, de poder ayudarte. Mirá, yo te voy a señalar ese versículo que vos leíste, le diste una interpretación fuera de lugar, la interpretación es esta. Entonces enseñarse, ayudarse unos a otros, cosa que no es tan fácil, porque cada uno tiene su... Pero por lo pronto que estén sujetos a la iglesia, que obedezcan en la iglesia, porque el que no obedece en la iglesia, no obedece a su pastor, bueno, va a terminar desobedeciendo a Dios. Eso pone en la firma. Para que la iglesia es la escuela. La iglesia es la mejor escuela para formar un obrero. Ahí cerca del pastor, sí, a mí me ayudó muchísimo, no tanto la enseñanza de mi pastor, sino su carácter, su forma de ser, su forma de actuar.
Eso me ayudó muchísimo. Y eso es bueno que un obrero joven aprenda. Todo obrero admira a su pastor, lo escucha, lo reconoce, pero a veces pasa que, como vos dijiste, la unción viene sobre su vida y ya cree que puede saltar el escalón. No, tiene que mantenerse humilde. Y sin duda el Señor va a levantar obreros del medio de la iglesia. ¿De dónde busca los obreros, Señor? ¿De dónde los saca? De su casa, Ahí, de su hogar, de la iglesia, claro, de su cuerpo. De manera que es una escuela digna de tener respeto y de considerarla como el hogar espiritual y como la escuela donde se aprende la palabra de Dios y se aprende a ser obrero, se aprende a convivir. La convivencia en la obra de Dios es importantísima, porque tenemos que estar juntos. Si el Señor demora años y años y encontrarnos y vernos y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, ahí está. Dios ha preparado todo. Preparó al obrero ese, lo llenó del Espíritu Santo, preparó al pastor para que le enseñe, preparó a los otros obreros para que estén juntos, etcétera, etcétera. Está todo organizadito como sucedía en la iglesia primitiva. Aleluya, aleluya. Estoy viendo acá un poco la hojita que te puedo preguntar ahora que te tengo aquí. Hablame esto de una parte de tu ministerio que se llama Un mensaje al corazón. Sí. Contame un poquito el nombre, qué significa, Bueno, eso de qué se trata. nació por un programa de radio que teníamos todos los días a las 9 de la mañana. Por ahí por Moreno. No, San Miguel. Ahí el pastor Miño tenía una radio, o tiene todavía. Y ahí estuve 2 años, todas las mañanas a las 9 de la mañana. Yo fui varias veces con vos. Claro. Iba con vos. De manera que ahí nació un mensaje, ¿no? Y con Clarita, con mi esposa, estábamos hablando, conversando, y apareció esa palabra. Y me gustó porque realmente el mensaje de la palabra tiene que llegar al corazón. No llega solo al intelecto. Pasa al intelecto y llega al corazón, al espíritu del ser humano. El corazón es el espíritu del ser humano. Así que un mensaje al espíritu, un mensaje al corazón. De manera que disfrutamos mucho de ese programa y de esa enseñanza. Y como predicadores tenemos que pedir al Señor que nos ayude con la unción del Espíritu Santo, porque la palabra no llegue solamente al intelecto, sino que llegue al corazón. Y dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nadie puede separar el alma del espíritu excepto la palabra de Dios. La palabra penetra y revela las intenciones del corazón, revela todo lo que está escondido y justamente hace la separación entre el alma y el espíritu. Maravilloso, maravilloso. Sin lugar a dudas, lo que escuchamos hoy fue un mensaje al corazón. A mí ya me acabaron las preguntas para hacerle en la libretita que tengo. Y yo le voy a pedir al maestro Albino, a mi papá, que ore por mí, lo quiero aprovechar. Órame, por favor. ¿Cómo no? Bueno, deseo para Andrés y Sandra un ministerio fructífero, un ministerio cada día creciendo más, especialmente este ministerio de las grabaciones. Creo que esto no va a terminar, aunque se termine la pandemia, aunque se puedan reunir. Creo que este es un ministerio que va a trascender y va a llegar a la televisión y va a poder predicar por televisión a millones de personas, no solamente a miles, sino a millones. Así que oramos por esto. Querido Padre Celestial, estamos en tu presencia en esta tarde. Te doy gracias por Andrés y Sandra, por el ministerio que tú le has dado, Señor, y el trabajo, la obra que están llevando adelante. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu venga sobre su vida y ellos sean ungidos y llenos de tu gracia, llenos de la unción del Espíritu Santo, llenos del poder de lo alto,
para proclamar este mensaje único y glorioso en el mundo entero. En el nombre de Jesús pedimos, y también la iglesia, por cierto, el hogar del Espíritu Santo, sea una iglesia que trascienda y que cientos y miles de personas conozcan a Cristo a través del testimonio de esta iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias, Pa, por abrirnos tu corazón y edificarnos en eso. Notamos en vos, yo lo noto porque te tengo al lado, yo creo que la audiencia también, noto y notamos, mira la cara de Sandri, notamos que sos un hombre de Dios que tiene comunión con el Espíritu Santo y que tenés comunión con la palabra de Dios. Sos una Biblia andante, y Sandri y yo te bendecimos, el hogar del Espíritu Santo te bendice. Allí hay marcas de tu pastoreo, de tus enseñanzas, pues nos diste las bases, los fundamentos del Evangelio, del reino, de la palabra de Dios, de Jesucristo, y todos te recuerdan con cariño. Y obviamente que apenas volvamos a la iglesia, te vamos a pedir que por favor vuelvas a ministrarnos, porque te necesitamos, siempre nos ayudaste en los campamentos y te agradecemos mucho. Así que en el lugar del Espíritu Santo tenés muchas personas para enseñar la palabra del Señor. Muchas gracias por abrirnos tu corazón, porque al abrir tu corazón, que es un tesoro, nos edificaste como el Maestro bendito y victorioso que sos. Gracias Andrés. Gracias por estas palabras, Andrés, Sandra. Y no obstante, necesito la oración de ustedes y la oración de la iglesia, porque me toca estar en los años donde todo parece un poco más difícil. No tanto lo espiritual estoy recibiendo más bendición ahora que antes, pero en la parte física por ahí cuesta un poquito. Así que gracias por orar, gracias por tenernos en cuenta, a mí y a mi esposa, y en el nombre del Señor. Quédate un poquito más, por favor. Amada Iglesia Hogar del Espíritu Santo, ustedes ya escucharon de que el maestro Albino nos está pidiendo humildemente oración. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer por él? Vamos a orar como iglesia. Por favor, extiendan sus manos hacia el celular y vamos a orar por él. En el nombre de Jesús. Amén. Papá, en el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Porque sin tu Espíritu Santo nada es posible. Sin tu palabra nada sucede en la tierra. Muchas gracias, Espíritu Santo maravilloso, por esta reunión, porque este culto es en honor a Jesús. Gracias por tu hogar, Espíritu Santo, porque tu hogar está allí adorando a Jesús, sirviendo a Jesús, alabando a Jesús. Nos diste el privilegio que tu maestro, tu siervo, tu Caleb contemporáneo, que refleja el Caleb bíblico que tenías en aquel entonces dentro de tu corazón. Él ministró tu palabra y nos testificó con su corazón abierto y nos edificó, porque traíste a su vida canas, trajiste experiencias, y se palpa y se nota que vos lo llamaste al ministerio para servirte y que tuvieron un caminar juntos en esta tierra. Es difícil contener las lágrimas al escuchar cómo Él te habla de Cristo, cómo Él habla de tu palabra. Papá, Sandri y yo y el hogar del Espíritu Santo oramos a favor de Él. Desatamos sobre su vida la salud de Cristo, las fuerzas de Cristo, la plenitud de Cristo, la bendición de Cristo. Espíritu Santo, en este tiempo de su ministerio, que es un tiempo nuevo, aleluya. Llévalo a tus misterios, llévalo a tus tesoros, llévalo como llevaste a Ezequiel. En el libro de Ezequiel 47, las aguas salutíferas. Hacé lo que hiciste con Ezequiel, con él. Agarralo de tus manos, de donde siempre él estuvo y vivió. Y llévalo, Señor, a tus profundidades, a lo hondo de tu río, para que tu Caleb te diga: Señor, el agua me está cubriendo, para que vos le digas: Caleb mío, flotemos juntos, te tengo en mis manos, esta es mi presencia. Esta es mi unción, esta es mi gloria, este es mi fuego, es mi sanidad, este es la vida.
es la vida. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito Espíritu Santo, porque en ese río no es que tenemos que aprender a nadar, es porque tus brazos nos sostienen. Sí, Señor. Cuando Pedro se metió en el vino nuevo Señor, aleluya, aleluya. y le dijo a Cristo, si eres tú el que dices que eres, manda a mí que vaya sobre las aguas. Cristo dijo, ven, Caleb, ven al vino, ven, camina sobre las aguas. Aleluya, aleluya. Porque lo hermoso de eso, papá, es que cuando nos sentimos hundir Aleluya, aleluya. en lo nuevo y desconocido que traes a nuestras vidas, tus brazos de amor, Jesús, están allí para subirnos a la barca de nuevo. De ese episodio no fue más grande el caminar en las aguas, sino recibir de nuevo tu toque, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Oramos por su vida, Aleluya. por su ministerio, por su corazón, Amén. por su matrimonio, Aleluya. por su descendencia. Gracias, Señor. Espíritu Santo, que sea fructífero, Gloria a tu nombre. que sea glorioso, porque Espíritu Santo, si algo sabemos, es que Él no termina nada, sino que comienza todo. Gloria a Dios. Gracias. Él comienza todo, comienza a predicar, comienza a enseñar, comienza a sanar, comienza a viajar, comienza a conocer gente ungida, gente espiritual, gente gloriosa. Comienza, Señor, en Él el ministerio de gloria, de revelación que vos tenés para tu Caleb. Bendecimos su cuerpo, su alma, su espíritu, su corazón. Declaramos tu rejuvenecimiento físico, tu rejuvenecimiento espiritual. Declaramos odre nuevo para el vino nuevo, para que fluya en más gloria y en más unción. Gracias, papá, por este corazón, por haberlo escogido en medio de los hombres y haberlo ungido en medio de sus hermanos. Gracias, Espíritu Santo, por el día que lo llamaste y lo separaste en medio de su casa para servirte. Y Él respondió a tu llamado de joven y lo que Él anheló fue servirte. Él que lo que deseó fue trabajar para vos, aunque como Él contó, no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, ni en qué, pero ahí tenías a un soldado ahí moviéndose a favor tuyo, y tu palabra dice que vos sos un Dios que honra a los que le honran. Espíritu Santo, yo declaro sobre tu Caleb que la iglesia grande, que la iglesia llena de gente es maravillosa en Él, pero no es lo más grande que Él tendrá y tiene, sino que lo más glorioso es la comunión que tiene contigo en tu habitación. Es lo que suceda en la recámara, en la alcoba, es lo que suceda entre vos y Él en medio de tu palabra. Lo declaro, papá, en el nombre de Jesús, y lo declaro bendito, bendecido y bendición junto a tu hogar, porque tu hogar nació en la semilla bíblica que Él sembró décadas atrás, y donde Él predicó, tal vez sin esperando muchos milagros, luchando en su fe personal, en su estima, en su amor, en su ministerio. Hoy cosechó una iglesia que adora a Jesús, que alaba a Jesús, que sirve a Jesús, que está en tu presencia, Espíritu Santo. Y eso nació en este corazón, como bien Él testificó, Centro de Acción Cristiano. Papá, el hogar del Espíritu Santo tuyo, y Sandra y yo bendecimos a tu varón, a tu siervo, y te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria. Te amo, papá. Te amo, papá. Contá conmigo para lo que necesites, para lo que sea. Vamos a servir al Señor juntos. Gracias, hijo. Gracias. Te amo. Gracias. Por favor, quédate conmigo un ratito más. Dale. Tomate un té, un poquito de agua. Disfrutemos este momento, la presencia del Señor, porque necesitamos levantar las ofrendas. Pero antes quiero que anotes en tu anotador, por favor, libro de San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Porque es en este pasaje bíblico que nuestro maestro Albino nos ministró hoy. Y él también habló acerca de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1. Lucas. Sí, pero leí tu Biblia, San Mateo, ¿viste? Capítulo 10 podemos leer desde el 1 hasta el 24, hasta el 25, que habla del... Sí. Y anotar, por favor, San Lucas, porque lo que él dijo no es casualidad. Anota también el libro de San Lucas.
para que tengas de referencia para releer entre la semana en tu altar, ¿sí? No hay altar sin semilla bíblica, ya lo sabemos. Tenemos que levantar la semilla bíblica. Así que mientras preparas tu corazón, mientras preparas tu semilla económica, vamos a la palabra de Dios, al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Mientras nos preparamos, dice así la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Quiero hablarte acerca de la real prosperidad, la real bendición económica. Vemos que el profeta no podía alegrarse en las bendiciones de Dios aún, pero él aprendió a alegrarse en su verdadera prosperidad, en su verdadera bendición material. ¿Por qué acá hablaba de alegría y de gozo? Es porque él estaba mirando a su fuente, estaba mirando a la fuente, estaba mirando al proveedor. Entonces, como el proveedor siempre provee, como el proveedor siempre posee, como el proveedor siempre tiene, entonces su corazón, al estar en él, estaba alegre. ¿Cómo un corazón está alegre? Cuando uno está confiado en su fuente, ese corazón está alegre. ¿Nunca te pasó como pasó en este tiempo hebreo? Que sabes que sos hijo, que sabes que sos heredero del cielo y de la tierra de parte del Señor, pero abriste la heladera y estaba medio vacía. La garrafa se empezó a vaciar. La llama de tu hornalla es tenue, que parece no calentar. Diste tu diezmo íntegro al Señor, porque sos alguien llamado obediente al Señor. Y de repente se acumulan las cuentas para pagar. Y obligadamente tuviste que mirar al cielo. David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Nunca estuviste como el pueblo hebreo en aquellos días? El ropero, sacaste la ropa, estaba usada, desgastada y tuviste que surcir. ¿Nunca te sucedió? No desmaye tu corazón por la aparente pobreza, porque lo verdaderamente que somos en Cristo Jesús es gente rica. Lo que yo te digo es algo: el único cristiano pobre es el que no diezma. El único cristiano pobre es el que no le da al Señor lo que el Señor le pide. Pero qué hermoso que aunque la higuera tuya no florezca, te digo, la higuera no florece aún, que en tu vid no haya fruto, eso es aún, eso es temporal. Porque la Biblia dice, rama fructífera es José, junto a la fuente. Si vos vivís en su presencia, si vivís en su palabra y reconoces a Jesús como tu único y más que suficiente proveedor personal, y si estamos en obediencia a su palabra escrita, aunque la higuera hoy no produzca el fruto, va a producir por la palabra de Dios, va a producir, porque vos aprendiste que tu verdadera prosperidad económica y espiritual en la tierra, tu verdadero bien material en la tierra, es estar lleno del Espíritu Santo, es estar lleno de la palabra de Dios, porque el corazón lleno del Espíritu Santo mira a Cristo, exalta a Cristo, oye a Cristo, y por la fe uno puede ver cómo Dios se encarga de la heladera, cómo Dios se encarga del auto, cómo Dios se encarga de la casa, cómo Dios se encarga del salario, cómo Él se encarga de multiplicar nuestros panes y nuestros peces, cómo Él convierte nuestra agua en vino. Y vos dirás, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué fuente? Sí, pero vos hiciste lo que dijo tu fuente que hagas con tu dinero, tu diezmo íntegro, tu ofrenda generosa, la primicia de tu negocio. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces serán llenos. ¡Aleluya!
aleluya. Llenos. No te olvides de tu limosna al pobre. Yo estoy sabiendo y entendiendo que ya va a llegar un momento que ya no te puedo enseñar a prosperar. Porque vaya, sabes, te lo puedo recordar, pero el hogar del Espíritu Santo sabe quién es su fuente, su proveedor y su real prosperidad. Es el Espíritu Santo y su palabra. Hoy oímos que lo que Dios habló a su corazón es que el Espíritu Santo es el administrador, el distribuidor de las riquezas, de la herencia de Cristo al Señor, y yo lo creo con todo mi corazón. Bendito Jesús, tu mano derecha al cielo, porque está tu fuente ahí sentado en un trono, y Él no entró en crisis, no se le cayó la bolsa de valores, Él sigue diciendo: mía es la plata, mía es el oro, y Él sigue proveyendo, porque no está limitado a ningún demonio de pandemia. Él no está atado, Él no es esclavo de nada y nadie, y Él no es deudor. Aleluya. Tu mano izquierda en tu semilla, en tu corazón. Oramos, papá, en el nombre de Jesús. Oramos, Sandri, mi papá y yo oramos por tu pueblo, por el hogar del Espíritu Santo. Gracias por sus vidas y corazones. Gracias por hacer de ellos un pueblo obediente a tu presencia y a tu palabra. Porque, Señor, yo no tengo que decirles que den su diezmo íntegro para que ellos te lo den. Ya mis palabras no hacen falta, porque las tuyas los enamoraron. Señor, ¿hasta cuándo voy a dar de ofrenda generosa si tu pueblo sabe que parte de su billetera es tuya? Señor, ¿qué voy a dar de limosna si ellos son compasivos con aquel que menos tiene hoy? Señor, primicias. Cada emprendedor, cada empresario sabe que los primeros frutos que vos le des es para vos. Bendigo a tu pueblo y desato sobre ellos la unción de tu Espíritu Santo. En aquellos corazones que, a pesar de sus circunstancias adversas, son dadores alegres y te siguen dando conforme a tu palabra. Bendigo todo corazón que hoy está luchando con una higuera que no da fruto, con una vid que no da fruto, que las ovejas están trabadas ahí. Pero yo digo, hogar del Espíritu Santo, eso es aparente y eso es temporal, porque lo verdadero y cierto es que el hogar del Espíritu Santo tiene fuente, tiene proveedor, que no dependemos de ningún hombre en esta tierra, solamente el Espíritu Santo y su poder. Espíritu Santo, desato tus milagros sobre tu pueblo, milagros de multiplicación de recursos, de panes y peces, de harina y aceite, sucedan, manifiéstense en el nombre de Jesús. Milagros de conversión de recursos, como vos, Jesús, cuando cambiaste el agua en vino, sucedan, manifiéstense en el nombre de Jesús. Milagros creativos económicos, como cuando los ángeles bajaron el pan del cielo para Cristo, luego de haber vencido al diablo, sucedan en el nombre de Jesús. Decimos a las piedras que se conviertan en pan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta el diablo sabía lo que vos podías hacer en tu poder. Bendecimos a tu pueblo y damos gracias por prosperarlo y por bendecirlo. Muchas gracias, papá. En el nombre de nuestro única y más que suficiente proveedor personal, Jesús. Amén. Ya podés sembrar tu corazón juntamente con tu semilla económica, en amor, en fe, en paciencia, en fidelidad, en esperanza y en obediencia bíblica. Que en esta tarde vos y yo nos gozamos y nos alegramos en el Señor, que es nuestra fuente y fortaleza. No te olvides que la fe es hablar la palabra de Dios, es hacer la palabra de Dios, que fe es obedecer la palabra de Dios. Así que desatala, revelala y estrená así los milagros del Espíritu Santo. Estrená así tus bendiciones. Y una vez que los compruebes, que los cheques, por favor no dudes en testificar por este medio y por el chat de la manada pequeña. Próxima reunión este martes 27 a las 19 horas, reunión de estudio bíblico e intercesión. Puedes preparar tu hojita de peticiones, porque en Dios haremos proezas y nuestro Dios es un Dios de milagros. Muchas gracias por estar detrás de la cámara, por apoyarnos, por respaldarnos, por acompañarnos. Muchas gracias, Maestro Albino, papá, gracias por acompañarnos y ministrarnos en esta tarde. Saludarnos, despedirnos. Dios bendiga a todos los que han tenido la oportunidad de escuchar, y que esa palabra que se ha transmitido en esta tarde
obre un milagro en la vida de cada persona. Dios les bendiga, un abrazo grande. Sandra y yo les amamos, mi papá también les ama, les mandamos un beso y un abrazo grandes. Allí va, muchas gracias por todo. Así que a meditar en la palabra de Dios, a morar en su presencia, a vivir en su palabra. Muchas gracias por todo. Nos vemos el martes, por favor, a no faltar. Hasta pronto.